El millonario prohibió entrar en una habitación, pero el bebé señalaba la puerta todas las noches. La mansión del señor Álvarez tenía el brillo del oro y el silencio de un secreto. El aire olía a flores caras y a soledad antigua, como si las paredes guardaran respiraciones que nadie quería escuchar. Lucía, la nueva niñera, caminaba con pasos suaves, evitando los pasillos donde las luces parpadeaban. Nadie hablaba de la puerta del ala oeste, pero todos la miraban con el mismo temor con que se mira una tumba cerrada. El bebé, en cambio, parecía sentir algo. Cada noche despertaba llorando, sus manitas extendidas hacia ese rincón prohibido, balbuceando un nombre que ni su propio padre entendía. Y aunque el señor Álvarez decía que eran cosas de niños, Lucía empezó a notar que el miedo en aquella casa tenía nombre propio. Antes de empezar, dime desde dónde ves este video y qué hora es allí. Suscríbete al canal y acompáñame en esta historia. Lucía había llegado con un corazón limpio y un pasado lleno de silencios. Sabía reconocer cuando una casa estaba enferma, y la del señor Álvarez olía a soledad encerrada. A veces, mientras arrullaba al bebé, escuchaba un suspiro al otro lado de la puerta. No lo sabía aún, pero aquella respiración cambiaría su destino y el de todos en la mansión. Los días en la mansión se deslizaban con una calma artificial, como si el tiempo temiera hacer ruido. El señor Álvarez pasaba horas encerrado en su despacho, rodeado de retratos antiguos y relojes detenidos. El resto del personal hablaba en susurros, moviéndose por la casa como sombras obedientes. Lucía comprendía que aquel silencio no era paz, era castigo. En los pasillos siempre flotaba un olor tenue a medicinas y flores secas. Cada rincón parecía vigilar, cada puerta guardaba su propia historia. A veces, al limpiar el corredor del ala oeste, Lucía sentía una corriente fría rozarle la piel, una respiración que no provenía de ella ni del viento. El bebé comenzó a inquietarse antes de dormir. Movía la cabeza hacia la pared, los ojos fijos en algo que solo él podía ver. Lucía lo acunaba hasta que el temblor de su cuerpo coincidía con el suyo, y en ese vaivén compartido, la casa entera parecía suspender la respiración. Una tarde encontró, bajo la alfombra del pasillo, una pequeña cinta de terciopelo gris, gastada por el tiempo, impregnada del mismo perfume que se colaba por la rendija de la puerta prohibida. La sostuvo entre los dedos y sintió un calor breve, un pulso, como si aquel trozo de tela aún recordara a quien la había llevado. Desde entonces, la mansión dejó de parecerle un lugar y empezó a sentirse como un cuerpo enfermo. El silencio del millonario era su corazón detenido. El bebé era su respiración más pura, y detrás de aquella puerta latía algo que se resistía a morir. Esa noche, mientras apagaba las luces del pasillo, Lucía vio que la flor marchita sobre la mesa ya no estaba. En su lugar había otra fresca perlada de rocío. No hizo preguntas, solo comprendió que el silencio había empezado a responderle. La tormenta llegó sin aviso. El cielo se partió en dos, y los truenos hicieron temblar los ventanales de la mansión. Lucía corrió a cubrir las cortinas, mientras el bebé lloraba en brazos, su llanto confundido con el rugido del viento. Las luces parpadearon, y por un instante la casa entera pareció quedarse sin aliento. En medio del apagón, el bebé se soltó suavemente, gateando hacia el pasillo oscuro. Lucía lo siguió, con una vela temblorosa entre las manos. El aire estaba frío, espeso, y cada paso hacía crujir el suelo como si pisara un secreto. La llama se inclinó hacia la puerta prohibida, y entonces el sonido, un leve sollozo, humano, cercano. La llave colgaba torcida en la cerradura, como si alguien la hubiera dejado así adrede. Lucía apoyó la mano sin fuerza, sin intención de abrir, pero la puerta cedió sola, como si hubiera esperado demasiado tiempo por ese momento. Dentro, la oscuridad tenía forma. Una figura frágil se mecía en una vieja mecedora, su piel pálida iluminada apenas por la vela.
Entre las manos sostenía un pañuelo bordado, húmedo, apretado contra el pecho. El suelo estaba cubierto de pétalos secos y frascos de perfume vacíos, como si los recuerdos se hubieran derramado allí para no morir del todo. Lucía no gritó, no retrocedió, solo se quedó allí, inmóvil, viendo cómo aquella mujer levantaba lentamente el rostro, y en sus ojos, dos pozos claros perdidos, brillaba un reflejo tan familiar que el corazón de Lucía comprendió lo que la razón no podía explicar. El bebé dejó de llorar. Desde su cuna en la otra habitación emitió un suspiro largo, tranquilo, como si por fin hubiera reconocido la voz que lo llamaba cada noche. Desde aquella noche, Lucía no volvió a dormir igual. El eco de la habitación prohibida se le quedó en la piel, como un perfume que no se borra. Durante el día fingía normalidad, ordenando juguetes, limpiando pasillos, arrullando al bebé. Pero cada atardecer, cuando el sol se escondía detrás de los cristales, sentía que alguien del otro lado esperaba. Empezó a dejar pequeños regalos frente a la puerta. Un trozo de pan tibio envuelto en servilleta, una flor recién cortada del jardín, una manta doblada con cuidado. Al principio nada cambiaba, hasta que un amanecer descubrió que la bandeja estaba vacía y la flor, en su lugar, descansaba seca, acompañada por un pañuelo bordado con iniciales que ya había visto antes. Lucía comprendió que no estaba frente a una sombra, sino ante una vida detenida, escondida en el mismo corazón de la casa. Su rutina se volvió un ritual silencioso. Pasos suaves, miradas furtivas, oraciones susurradas en el pasillo. Sabía que arriesgaba su trabajo, y algo más. Pero el miedo ya no pesaba tanto como la compasión. Con el paso de los días, el bebé empezó a dormir mejor, como si el vínculo invisible entre las dos habitaciones se hiciera más fuerte. A veces, una brisa cálida se colaba por la rendija de la puerta y traía consigo una melodía casi imperceptible. Lucía no conocía esa canción, pero el niño sí. Movía los labios dormido, balbuceando notas como si respondiera a una voz antigua. En la mansión, el silencio parecía aflojarse, como si cada gesto de ternura abriera una rendija más de luz. Y una tarde, mientras colocaba un vaso de agua junto a la puerta, Lucía notó su propia sombra fundirse con la que se movía adentro. Por un instante, dos respiraciones se mezclaron y en ese breve cruce de aire, algo en la mujer empezó a despertar del todo. El equilibrio frágil de la casa comenzó a quebrarse cuando la bondad se volvió rutina. Lucía ya no temía los pasos del millonario, ni los rumores del personal que notaba sus ausencias al caer la noche. Su fe en el bien la había vuelto valiente, casi invisible, y cada visita a la habitación del ala oeste era un acto de silencio compartido. Allí, la mujer que un día fue llamada esposa había empezado a moverse con más vida. Sus manos, antes inmóviles, buscaban el borde de las mantas. Sus labios, secos por el tiempo, esbozaban melodías olvidadas. Lucía solo observaba, dejando que la ternura hiciera el trabajo que los médicos y las órdenes nunca pudieron hacer. Hasta que una mañana, al entrar en la sala principal, vio al señor Álvarez detenido frente al pasillo prohibido. Sus ojos cansados seguían la línea de velas encendidas que Lucía solía dejar cada noche. No dijo palabra, solo empujó la puerta y el aire de la casa cambió. La mujer estaba allí, sentada junto a la ventana, el rostro bañado por una luz que hacía años no tocaba. En su regazo, el bebé dormía tranquilo, respirando con el mismo ritmo que ella. Lucía permaneció detrás, sin moverse, viendo cómo la vida regresaba a ese rincón donde todo se había detenido. El millonario se llevó una mano al rostro, y el silencio, por primera vez, fue un silencio de alivio. El bebé suspiró, la mujer sonrió, y la casa entera pareció exhalar una historia que ya no dolía. Aquel día, nadie volvió a cerrar la puerta del ala oeste. El viento entraba libre, llevando olor a pan, a flores y a perdón. Lucía siguió cuidando al pequeño,
pero ahora sabía que su verdadero trabajo no había sido limpiar ni vigilar. Había sido recordarles a todos que el amor no se encierra, se rescata.